Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con la parte de archivos en Python para saber cómo manipularlos. Para ello, lo primero que necesitamos saber es qué es un archivo. Y un archivo va a ser un conjunto de bytes que se van a almacenar. Cuando nosotros corremos nuestros programas, el usuario ingresa tal vez algunos datos y esos datos existen durante la ejecución del programa. En el momento en que se termina el programa, esos datos desaparecen. Todo lo que haya ingresado el usuario ya desaparece porque estaba en nuestra memoria volátil, ¿no? Si nosotros queremos que persistan a la segunda vez que abramos el programa, por ejemplo, necesitamos guardarlo y por lo general lo guardamos en un archivo. Y hay dos tipos de archivos, los archivos de texto y los archivos binarios. Los archivos de texto son los típicos TXT que solemos utilizar, que tienen caracteres básicamente. Y los archivos binarios son todos los demás. Por ejemplo, un archivo de Word es un archivo binario. Si nosotros abriéramos nuestro archivo de Word en un procesador de textos, en un TXT, por ejemplo, veríamos puros símbolos raros o caracteres extraños, no en nuestro texto como tal que escribimos en Word, porque está guardado como el objeto completo, nuestro archivo completo, qué tamaño de página era, qué letra, qué márgenes y cosas por el estilo. Entonces, todo eso está encapsulado y lo guardamos como si fuera un objeto. Y hablando de objetos, justo para esto nos estarán sirviendo nuestros archivos, ¿no? Para guardar objetos. Tal vez tenemos un objeto de factura o un objeto de mexicano que queremos guardar y que persista a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces los estaremos guardando así, el objeto completo. Pero pues, ¿cómo es que los guardamos? Pues esta comunicación entre nuestro programa y nuestro archivo se da a través de algo que se conoce como buffer. Es básicamente un almacenamiento temporal el que nos va a transportar los datos del programa al archivo. Por lo general es tan inmediato que ni siquiera nos damos cuenta que existe como tal. Y bueno, vamos a tener de escritura y de lectura, ¿no? Del programa hacia el archivo y del archivo hacia el programa. Y tendremos algunas clases dedicadas para hacer las dos tareas, la parte de escribir y la parte de leer como tal. Vamos a tener clases dedicadas a texto y clases dedicadas a la parte de archivos binarios. Lo primero que necesitaremos será abrir nuestro archivo. Y para abrirlo utilizamos la palabra open. Open es abrir en inglés, ¿no? Entonces, los parámetros que recibe esta función son en primera instancia la ruta, que es básicamente la ubicación de nuestro archivo con extensión, y el tipo de apertura. En el tipo de apertura, los dos principales son el de lectura y escritura, una R para la lectura y una W para la escritura. Y el resto son modificaciones de estos dos primeros. Por ejemplo, una A nos va a permitir escribir, pero no escribe desde el inicio del archivo, sino que al final del archivo empieza la escritura, mientras que W estaría reemplazando o reescribiendo nuestro archivo. Entonces son pequeñas diferencias, pero que pueden ser muy eh, sustanciales a la hora de que los estamos manipulando como tal. Y bueno, y en este sentido vamos a tener objetos diferentes para el texto y para el binario. Y entonces anteponemos una T o una B para indicar si es de texto o si es binario. Por ejemplo, si queremos abrir un archivo de texto para lectura sería un TR. Si es un binario estaría siendo un BR. ¿Okay? Entonces anteponemos una T o una B. Si no ponemos el tipo, automáticamente es de texto. Y vamos a empezar justo con nuestros archivos de texto. Lo primero es que vamos a hacer una escritura como tal de un archivo y van a ser 3 pasos base. Primero, abrirlo, escribir y cerrarlo. Para abrirlo usamos la palabra abrir en inglés, open. Para escribir la palabra escribir en inglés, write. Y para cerrarlo la palabra cerrar en inglés, close. Entonces abrimos, escribimos y cerramos. Es importante siempre cerrar nuestro archivo o tal vez no tengamos el comportamiento deseado como tal. Entonces vamos a ver cómo quedaría en Python como tal un ejemplo completo. Entonces aquí tengo el código que acabamos de ver como tal. Tengo open para abrir, write para escribir y close para cerrar. Entonces estaremos abriendo nuestro archivo de texto, escribiendo en él un hola, un salto de línea y luego
escribimos un mundo y hacemos un salto de línea. Nuestro archivo se va a llamar archivo.txt y lo voy a guardar en esta misma locación. Entonces noten aquí cómo aparecerá nuestro archivo txt ahora que lo corro. Entonces ejecuta y vean, acaba de crear este archivo, donde este archivo precisamente tiene hola y mundo, que son los dos que mandamos a imprimir como tal. En esta ocasión hemos utilizado la sentencia write para escribir y esta nos va a permitir escribir el texto que nosotros le demos, incluyendo algunos caracteres especiales como el salto de línea, ¿no? Imprimimos un salto de línea. También podemos utilizar un write-lines, lo que nos va a permitir escribir más de una línea en una sola sentencia, pero aquí no vamos a tener caracteres especiales, ¿okay? Entonces son los dos métodos que podríamos tener. Para la lectura como tal de nuestros archivos van a ser 3 pasos también. Primero abrimos el archivo, lo leemos ahora con un read y lo cerramos. Entonces utilizamos el open y close nuevamente y ahora en lugar de escribir hacemos una lectura con .read. Lo que tenemos es que asignar qué es lo que estaríamos leyendo como tal en este read. Vamos a ver nuestro ejemplo. El read va a ser un método que nos va a permitir hacer la lectura de diferentes formas. Tenemos un read que va solo, este nos va a leer el contenido del archivo a partir de una posición inicial del puntero. Podemos utilizar un read con n, donde n va a indicar cuántos elementos a partir de esa posición va a leer. Un read lines, que lo que hace es estar leyendo hasta que encuentra una línea. Y el read lines con s lo que va a hacer es regresarnos un objeto del tipo lista con todas las líneas del código. En realidad, cuando nosotros hacemos un iterador como el for, por ejemplo, hace este read lines. Entonces hace un read lines, obtiene todas las líneas en el archivo, cada una de esas líneas sería el renglón, y entonces aquí con un iterador como este que tenemos aquí, estaríamos leyendo todo el archivo. Y justo este es el que vamos a probar en esta ocasión. Vamos a hacer un open, vamos a leerlos con este iterador, que sería equivalente a un readlines, y luego lo vamos a cerrar. Vamos a probarlo como tal en Python. Voy a leer exactamente el mismo archivo que acabo de crear, el archivo txt, y aquí para cada renglón lo va a imprimir. Entonces va a aparecer la impresión acá abajo. Recordemos que el print hace un salto de línea de manera automática y el archivo también guarda un print. Entonces vamos a ver un doble salto de línea. Vamos a correrlo para verlo. Vean, me imprimió el hola con el salto de línea que llevaba, más el salto de línea del print, y luego mundo como tal. ¿Okay? Entonces estamos haciendo aquí una lectura de nuestro archivo. Sin embargo, bueno, y aprovechando que empezamos a ver la parte de interfaces gráficas, difícilmente vamos a poner el nombre del archivo desde aquí. Por lo general le pedimos al usuario que él ingrese el nombre del archivo que nosotros queremos leer como tal. Entonces puedo utilizar el mismo TK que hemos estado utilizando para interfaces gráficas, uno que se llama File Dialog, que me va a desplegar precisamente un mensaje de diálogo, y lo voy a importar como un Ask Open File, porque vamos a abrirlo, ¿sale? Entonces hago un import para poder utilizar la librería y le voy a dar que el nombre del archivo va a ser igual a lo que nos regrese ese Ask Open File, de tal forma que en lugar de que el usuario ingrese el nombre del archivo, voy a mandarle el nombre que el usuario seleccione como tal. Vamos a correrlo. Me sale la ventana original de TK y de este lado me aparece el navegador de archivos para que yo lo seleccione. Aquí voy a seleccionar el mismo archivo, por ejemplo, y aquí ya le doy abrir y noten cómo me ha marcado un error. Y es porque le he puesto un open file, que es un file name, porque lo que quiero es el nombre como tal. Y aquí también va a ser un name. Ask open file, sí. Ok, va de nuevo. Intentemos, me aparece el navegador de archivos, selecciono el archivo, vamos a abrir y ya me lo leyó bien. Hola mundo. Noten que esta ventana queda abierta porque
debería de ser la ventana que manda a llamar como tal nuestro mensaje de diálogo, pero bueno, esta será una forma que podemos eventualmente integrarlo a una interfaz gráfica como tal, ¿no? Para que quede más claro esta parte que veíamos del importar la librería, utilizamos el Ask Open File Name para abrir el selector de archivos y luego nada más lo construimos, lo mandamos a llamar como tal. Y como plus, si tomamos como base los dos anteriores, el de escritura y lectura, podríamos hacer un elemento que nos permita copiar. Entonces aquí tengo un archivo original y mi archivo copia. Ambos los abro y ambos los cierro. Del original es de donde voy a obtener cada uno de los renglones. Y en la copia estaría escribiendo. En lugar de mandarlo a mi consola la impresión, la estoy mandando a otro archivo. Entonces noten que estoy utilizando otro que se llama disfraces CSV, que es este que tenemos aquí, que me va a abrir ahorita en Excel. Y entonces lo que tengo es el nombre de algunos disfraces y el costo de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el formato CSV, que es como lo guarda básicamente, separados por comas. El CSV en realidad es un archivo que separa por comas las columnas básicamente, y debería de generarse aquí un nuevo archivo que sería mi copia de CSV. Vamos a ejecutarlo. Y entonces acá debería de aparecer, ahí está, copia, que debería de contener lo mismo. Ahora sí lo voy a abrir en un TXT para que lo vean como CSV como tal. Y noten que tiene el nombre del disfraz y el costo, el costo como tal. ¿Okay? Entonces me ha creado una copia como tal. Al ser un CSV también podría manipularlo de otra forma. Voy a dejar a un lado esta parte de la copia y voy a manipular incluso el archivo original, o podría manipular la copia como tal, para que vean cómo se maneja este CSV aprovechando la ocasión. Entonces lo que yo voy a tener va a ser un renglón básicamente, y este renglón lo podríamos separar con un split. Recuerden que el split nos permite hacer la separación, y entre paréntesis ponemos el separador. Es decir, cada renglón lo voy a separar por comillas, de tal forma que me va a regresar una lista con los elementos. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a imprimirlo para verlo, solo el nombre de los disfraces, por ejemplo, estaría haciendo un print del primer elemento de la lista. Vamos a correrlo. Vean, me mandó solo la parte de los disfraces. Y si yo mando el primer elemento, que sería el de los precios, noten que para los disfraces no hay un doble espacio, pero aquí sí hay un doble espacio. ¿Por qué? Porque es el salto de línea de más el que está poniendo el print, como hace un momento. Entonces, idealmente lo que haríamos sería quitar esos espacios que están al final. Hacemos un trim o eliminación de esos elementos, de esos espacios en blanco, incluidos el salto de línea. Y el método para hacerlo, cuando veíamos string, cuando veíamos la clase string, veíamos que el método para hacerlo era una strip. Eso nos va a quitar todos esos espacios en blanco que van al final básicamente, ¿no? Y esto como tal ya sería un entero. Entonces incluso podría yo hacer la transformación a un entero, o sea, decir que ya es un número, y transformarlo a un entero como tal. Voy a hacer un print también de ese número para que lo veamos, ¿ok? Entonces el precio le va a quitar esos saltos de línea al final y lo va a pasar a un entero, tal vez para manipularlo como tal, y lo estoy imprimiendo. Vamos a ver. Vean, a la hora de imprimir ya no tengo esos saltos en blanco, y además estos datos van a ser enteros, no van a ser strings. Eso también lo podemos ver aquí en la exploración de nuestras variables. Vean, tengo una variable que se llama num, que es esta que yo he creado, y nos dice que es de un tipo entero, ¿no? Ya nos dice que es un número y no solo el conjunto de caracteres 104 entero, sino ya es el valor numérico del 104, por ejemplo, para este y para cada uno de los elementos. Vamos a hacer justo un pequeño ejercicio con esta parte.